Pues sí, bueno, compañeros, adelante. Buenos días, licenciada, compañeras, compañeros. En esta mañana nos corresponde desarrollar lo que es la guía 6 de la subproblemática 2, que siempre es del sistema muscular. Como tema tenemos cómo producen movimiento, cómo se les da el nombre y los principales músculos esqueléticos. Los objetivos generales son explicar la forma cómo producen movimientos corporales y cómo se les da nombre a los músculos esqueléticos. Número 2. Escribir los principales músculos de cada grupo funcional. Los objetivos específicos son relacionar la función de los huesos con la de los músculos para la generación de movimientos corporales. B. Explicar las 7 características utilizadas para nombrar los músculos esqueléticos. C. Identificar las particularidades de cada uno de los grupos musculares descritos en los paneles. D. Describir el origen, inserción y acción de los principales músculos de cada grupo funcional. Durante este vídeo vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo. Para empezar, introducción al tema. La mayoría de los músculos sabemos que se centra en la producción de movimientos de las diversas zonas de nuestro cuerpo. Unos pocos músculos forman y funcionan principalmente para estabilizar los huesos de manera que otros músculos esqueléticos puedan ejecutar un movimiento más eficaz. En esta guía se presentarán muchos de los principales músculos esqueléticos que la mayoría de los cuales se encuentran tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Sería, ¿cómo producen los movimientos de los músculos esqueléticos? Los sitios de fijación muscular, origen e inserción. Los músculos esqueléticos que producen movimiento lo hacen ejerciendo fuerza sobre los tendones que a su vez traccionan de los huesos o de otras estructuras, como por ejemplo la piel. La mayoría de los músculos cruzan al menos una articulación y en general se insertan en los huesos que forman la articulación. Siguiente, por favor. Cuando un músculo esquelético se contrae, arrastra uno de los huesos articulares hacia el otro. Los dos huesos articulares no se mueven de la misma manera en respuesta a la contracción. Un hueso permanece quieto o cercano a su posición original debido a que otro músculo lo estabiliza, contrayéndose y traccionándolo en la dirección opuesta, o a que su estructura hace que tenga menos movilidad. La fijación del tendón de un músculo al hueso, el hueso estacionario, es la que se denomina origen. La fijación del otro tendón del músculo al hueso móvil es la que se denomina inserción. Una buena analogía es el resorte de una puerta. En este ejemplo, la parte del resorte fijada al marco de la puerta es el origen y la parte fijada a la puerta representa la inserción. Una regla empírica útil es que el origen suele ser proximal y la inserción es la distal. En general, la inserción es traccionada hacia el origen y la porción carnosa del músculo entre los tendones es la que se denomina vientre, o sea, del cuerpo. La porción media enrollada del resorte en nuestro ejemplo. Las acciones de un músculo son los movimientos principales que se producen durante su contracción. Siguiente, por favor. Si los músculos también tienen capacidad de acción muscular inversa, AMI. Significa que durante los movimientos específicos del cuerpo se invierten las acciones y por consiguiente cambian las posiciones del origen y la inserción de un determinado músculo. Los músculos que mueven una parte del cuerpo a menudo no cubren la zona que se mueve. Siguiente, por favor. Vaya, acá tenemos lo que es los miembros de la parte superior. En esta imagen se muestra que si bien una de las funciones del músculo del bíceps braquial es mover el antebrazo, el vientre del músculo descansa sobre el húmero y no sobre el antebrazo.
También se puede observar que los músculos que cruzan dos articulaciones, como el recto femoral y el sartorio del muslo, llevan a cabo acciones más complejas que los músculos que cruzan solo una articulación. En esta relación de los músculos esqueléticos con los huesos, los músculos están fijados a los huesos por tendones en su origen e inserción. Estos músculos esqueléticos producen movimiento traccionando de los huesos. Los huesos actúan como palancas y las articulaciones como fulcros, que serían los puntos de apoyo de las palancas. En esta imagen se puede observar el principio, que sería la palanca, que sería el fulcro, la parte F que está en el lado ¿cómo se dice? De la articulación del codo. Y también se puede observar donde se aplica lo que es la carga de la resistencia y el esfuerzo en la potencia, el B. La carga estaría en lo que es en la mano. Resistencia, el peso del objeto más el antebrazo. Gracias. Buenos días. Hoy le voy a hablar sobre el sistema de palancas y acciones. Primero, ¿qué es una palanca? Una palanca es una estructura rígida que puede mover alrededor de un punto fijo denominado fulcro, que es simbolizado por este triángulo con la F que ven ahí, ¿verdad? Actúan dos fuerzas diferentes, que es el esfuerzo o potencia, que es el que causa el movimiento, y la carga o resistencia, que es la que se pone al movimiento. Bueno, aquí podemos ver en esta imagen los diferentes puntos de palancas que actúan en nuestro cuerpo, que más adelante se van a explicar. El esfuerzo es la fuerza ejercida por la contracción muscular. Por lo general, la carga es el peso de la parte del cuerpo que es movida. Como vemos aquí el ejemplo con esta, que más adelante se explicará mejor. Y el movimiento se produce cuando el esfuerzo aplicado al hueso en la inserción supera la carga. Tenemos la ventaja mecánica y desventaja mecánica, que la ventaja mecánica es cuando una carga está más cerca del fulcro y del esfuerzo más lejos de este. Solo se requiere un esfuerzo relativamente pequeño para mover una carga grande de una distancia pequeña. Y en la desventaja es cuando la carga está más lejos del fulcro y el esfuerzo se aplica más cerca de este. Se requiere esfuerzo relativamente grande para mover una carga pequeña, pero a mayor velocidad. Las palancas son clasificadas en tres tipos de acuerdo a la posición del fulcro, esfuerzo y la carga. La palanca de primera clase, el fulcro se encuentra entre la potencia y la resistencia de una palanca de primera clase. Esta puede ofrecer una ventaja mecánica o desventaja mecánica, lo que depende del esfuerzo o la carga que esté más cerca del fulcro. Un ejemplo de esto es cuando en la imagen que tenemos ahí de la cabeza, ¿verdad? Está erguida. La contracción de los músculos cervicales posteriores representan el esfuerzo y la articulación entre el atlas y el cuerpo occipital y el hueso occipital, el fulcro. Y el peso de la porción anterior del cráneo es la carga. Como vemos ahí, el fulcro es el triángulo y la carga sería el R que sale ahí, que es como el cuadrado. La palanca de segunda clase, la carga se encuentra entre el fulcro y el esfuerzo, y la palanca de segunda clase operan como la carretilla que tenemos en la imagen de aquí. Siempre ofrecen ventaja mecánica porque la carga está más cerca del fulcro que del esfuerzo. Un ejemplo es cuando la acción de pararse de puntas de pie, que el fulcro es la almohadilla plantar, la carga, el peso del cuerpo, y el esfuerzo es la contracción de los músculos de la pantorrilla que despegan el talón del suelo.
Y la palanca de tercera clase es el esfuerzo que se encuentra entre el fulcro y la carga. Estas palancas operan como un par de pinzas y son las más comunes en el cuerpo. Siempre producen desventaja mecánica porque el esfuerzo está más cerca del fulcro que de la carga. Y un ejemplo de este también podría ser cuando la articulación del codo, el músculo del bíceps branquial y los huesos del brazo constituyen un ejemplo de una palanca de tercera clase, que al flexionar el antebrazo del codo, la articulación del codo es el fulcro, la contracción del bíceps branquial aporta el esfuerzo y el peso del antebrazo es la carga. Y hasta aquí sería por mi parte. Tengan todos buenos días. Yo les voy a explicar un poco sobre lo que son los efectos de la disposición de los fascículos. Puedes darle más adelante, por favor, Tirsa. Como ya vimos anteriormente en el capítulo 10, las fibras o células del músculo esquelético están dispuestas en haces denominados fascículos. Dentro de estos, todas las fibras musculares son paralelas entre sí. Es decir, todas van en una misma dirección, pero no en ningún momento se tocan. Sin embargo, los fascículos pueden formar de 1 de 5 patrones con respecto a los tendones, ya que sin importar que todas las fibras musculares son paralelas entre sí, en los fascículos, estas forman diferentes formas respecto a los tendones en los que están. Y existen 5 clases de patrones en los fascículos. El primero es el paralelo. Luego está el fusiforme, que tiene una forma de uso, el cual es angosto en los extremos y viene siendo ancho en el centro. Está el circular, el triangular y los peniformes. Los peniformes son aquellos que tienen una forma de una pluma, ¿verdad? Puedes pasar a la siguiente, Tirsa. La disposición fascicular, que es como decía mi tema, que es los efectos de la disposición de los fascículos, afecta la fuerza y la amplitud de movimiento. Cuando una fibra muscular se contrae, se acorta alrededor del 70% respecto de su longitud en reposo. Imagínense que si una fibra muscular midiera 100 centímetros cuando está en reposo, al hacer una contracción pasa a medir 30 centímetros, ya que se acorta el 70% de su longitud. Cuanto más largas son las fibras de un músculo, mayor es la amplitud de movimiento que se puede producir. Pero eso no quiere decir que la fuerza sea más grande, ya que la fuerza de un músculo no depende de la longitud, sino del área transversal total, porque una fibra corta puede contraerse al igual o con mayor fuerza que una fibra larga, ya que depende de la unidad transversal, no depende de la longitud, sino de la fuerza de contracción. Pasa a la siguiente, Tirsa, por favor. Y aquí están las imágenes. Aquí pueden ver uno paralelo, que son los que nunca se tocan, los fusiformes, que como ya les dije anteriormente, son los que son en los extremos delgados y en medio son anchos, el circular, que se encuentra en los ojos, el triangular, que tiene forma como de concha, y los unipeniformes, benipeniformes y multipeniformes, que dependen que dependen de las maneras en las que se insertan en los otros músculos, ya que el unipeniforme solo es uno, el bipeniforme es de ambos lados y el multipeniforme tiene varias maneras de inserción. Esto es lo que yo voy a decirles. Gracias. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Yo voy a presentar, gracias, Lidia. Yo voy a hablar sobre la coordinación muscular. ¿Sí, verdad? Okay. Entonces, a menudo los movimientos son el resultado de la acción grupal de varios músculos esqueléticos. Y dentro de los pares opuestos, un músculo agonista se contrae para producir una acción, mientras que otro músculo, el antagonista, se estira y cede a los efectos del antagonista.
En la mayoría de esos músculos se encuentran en pares opuestos antagonistas en las articulaciones, es decir, flexores, extensores, aductores, perdón, abductores y aductores y varios. En este caso vamos a hablar sobre los músculos agonistas y antagonistas. Generalmente estos músculos están localizados en los lados opuestos del hueso o de la articulación. Por ejemplo, cuando flexionamos nuestro brazo. Entonces, al flexionar nuestro brazo, el bíceps braquial sería el agonista, que sería el que se contrae, y el tríceps braquial sería el antagonista, el que descansa. En ocasiones también un antagonista cruza otras articulaciones antes de llegar a la articulación en la que se produce acción fundamental. Siguiente, por favor. Me paso, gracias. Entonces, a veces un antagonista cruza otras articulaciones antes de llegar a la articulación en la que se produce su acción fundamental. Eh, por ejemplo, en el bíceps braquial abarca las articulaciones del hombro y del codo con acción primaria en el antebrazo. Entonces, para impedir estos movimientos no deseados de las articulaciones intermedias o de lo contrario, para ayudar al movimiento del agonista, músculos llamados sinergistas se contraen y estabilizan las articulaciones intermedias. Aquí tenemos el ejemplo. Perdón. Entonces, los músculos sinergistas son aquellos que facilitan y cooperan para hacer eficiente la acción de los músculos agonistas sin realizar función. Por ejemplo, tenemos la flexión del codo y el músculo que actúa principalmente, como lo conocemos sería el antagonista, es el bíceps, pero hay otros dos que ayudan también en ese movimiento, que serían los músculos sinergistas, como el braquial anterior y el coracobraquial, que sería la flechita verde que está mostrando en la imagen. Entonces, en la contracción sinergista de los músculos extensores del brazo estabiliza la articulación del brazo e impide el movimiento no deseado, mientras que los músculos flexores se contraen para realizar la acción primaria. Siguiente, por favor. Okay. Algunos músculos de un grupo también actúan como fijadores y estabilizan el origen del agonista para que éste pueda actuar de manera más eficiente. Los fijadores estabilizan el extremo proximal de un miembro mientras se producen movimientos en el extremo distal. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de la escápula, que es un hueso que se mueve libremente y sirve de origen a varios músculos que mueven el brazo. En la abducción, es decir, al mover el brazo fuera del cuerpo, el músculo deltoides actúa como agonista y los fijadores, el pectoral menor, el trapecio, el subclavo, el cerrato posterior y otros, sostienen con firmeza la escápula contra la pared del tórax. En la inserción del músculo deltoide, tracciona del húmero para mover o abducir el brazo, que sería el movimiento del hombro. En diferentes condiciones y diferentes momentos, muchos músculos pueden actuar como agonistas, antagonistas, sinergistas o fijadores. Siguiente, por favor. El compartimiento de los músculos. Entonces, ¿qué es el compartimiento? El compartimiento de los miembros es un compartimiento o un grupo de músculos esqueléticos, sus vasos sanguíneos y nervios asociados, todos cumplen un rol común. Por ejemplo, en los miembros superiores, los músculos del compartimiento flexor son anteriores y los compartimientos extensor son posteriores. Y hasta aquí sería lo mío. Gracias.
Buenos días. A mí me ha correspondido explicar cómo es que se nombran los músculos esqueléticos. Y para poder nombrar los músculos esqueléticos se cumplen ciertas características que nos ayudarán a poder distinguirlos unos de los otros. Y para poder nombrarlos, estos cumplen dos funciones. Como primera función tenemos el patrón de los fascículos de músculos que estos puedan presentar, y esto hace referencia a la dirección que estos tienen. Luego tenemos el tamaño, ya que hay músculos que son largos, anchos, pequeños y largos. Luego tenemos la forma que presentan, la acción, el número de orígenes y la localización. Luego, como segunda función, tenemos los lugares de origen e inserción, que un poco en la siguiente diapositiva se explican con un poco más de detalle. Siguiente, por favor. Como primera característica tenemos respecto a la dirección, que esto significa orientación de los fascículos respecto a la línea media del cuerpo. O sea, estas características se encuentran entre la línea media. Y como primer término tenemos el recto, como segundo el transverso y como tercero el oblicuo. Recto significa que este se encuentra paralelo a la línea media. Y podemos mencionar a manera de ejemplo el recto abdominal, que este es un músculo que viene a formar parte de la pared abdominal. Como segundo término tenemos el transverso, que esto significa que este se encuentra perpendicular a la línea media. Como se puede observar en la imagen, este músculo se encuentra un poco más interno y viene a formar parte del abdomen en la parte más interna a comparación del recto abdominal. Luego tenemos el término oblicuo, que significa diagonal a la línea media. Y existen dos, el oblicuo externo, que también se le puede llamar como oblicuo mayor, y el oblicuo interno, que también se le puede llamar como oblicuo menor. Y la diferencia es que, como su nombre lo indica, es que uno se encuentra más interno y el otro se encuentra más externo en la parte anterolateral del abdomen. Y siguiente diapositiva. Luego tenemos como segunda característica respecto al tamaño relativo del músculo. Como primeros dos términos tenemos el máximo y el mínimo. Máximo significa el más grande y mínimo significa el más pequeño. Y a manera de ejemplo podemos mencionar, como en la imagen se nos presenta, el máximo como el glúteo mayor y mínimo como el glúteo menor. Como podemos observar, que el glúteo mayor es un poco más voluminoso y superficial a comparación al glúteo menor, ya que este es un poco más delgado. Luego tenemos los otros dos términos, el largo y corto, que significa largo y corto significa corto. Y podemos mencionar a manera de ejemplo el aductor largo y el aductor corto, que estos son músculos que se encuentran en la parte inferior y en la región de los muslos. Luego tenemos el ancho, que significa el más ancho, y podemos mencionar el músculo dorsal ancho, que este músculo se dice que es el músculo más ancho del cuerpo y se encuentra en la región posterolateral del cuerpo. Luego tenemos el músculo longísimo, que significa el más largo. Podemos mencionar el longísimo de la cabeza, que este músculo es alargado verticalmente y se encuentra por debajo de la nuca. Luego tenemos el otro término, que es el magno, que significa grande. Podemos mencionar el aductor mayor, que este músculo se encuentra en la región del muslo. Los otros siguientes dos términos, mayor y menor, que significa más grande y más pequeño. Podemos mencionar los músculos del pectoral, que estos son músculos que se encuentran en la región que recubren lo que es el tórax. Luego tenemos, por último término, vasto, que significa inmenso, que se localiza en la cara anterior y viene a formar parte de la cara de los cuádriceps, de los muslos. Así queda mi compañera explicando las siguientes características. Yo continuaré explicándole otra característica, que es la forma relativa del músculo. Un ejemplo de esto es el deltoides, que su forma es triangular y es parecida a la letra griega delta. Luego está el trapecio, que en general este tiene forma triangular, pero da
la forma similar a un trapecio cuando los dos se unen. Luego está el serrato, que es el que tiene dientes de sierra y lógicamente tiene una forma cerrada. Luego está el romboides, que como su propio nombre lo dice, tiene una forma de diamante. Luego va el músculo orbicular, que es el que tenemos arriba del trapecio, que es en forma circular y rodea lo que es el ojo. Siguiente, por favor. Luego seguimos con el pectíneo, que tiene la forma similar a lo que es un diente. Luego va el músculo piriforme, que es la imagen que está en medio, que tiene forma de pera. Luego va el platisma, que es un músculo plano, y el cuadrado, que un ejemplo de este músculo podría ser el cuadrado femoral, que como su nombre lo dice, tiene un cuadrado y es de 4 lados. Luego está el gracil, que este es un músculo muy delgado. Siguiente, por favor. Otra característica para aprendernos los músculos es la principal acción que ejerce el músculo. Por ejemplo, tenemos al músculo flexor, que es la que reduce el ángulo articular. Un ejemplo de este es el flexor radial del carpo, que es la primera imagen que tiene el músculo en azul. Luego está el músculo extensor, que es el que aumenta el ángulo articular, y es el extensor cubital del carpo. Es la imagen que está abajo, que tiene en morado. Luego está el músculo abductor, que es el que aleja el músculo de la línea media. Luego está el músculo aductor, que es el que lo acerca a la línea media. Siguiente, por favor. Luego vamos con el elevador, que en este caso la imagen que está al lado derecho es el que eleva la escápula con lo que es el cuello. Luego está el depresor, que es el que baja o deprime una parte del cuerpo. Luego está el supinador, que roza la palma en sentido anterior, y le sigue lo que es el músculo pronador, que es el que roza la palma en el sentido posterior. Perdón, ahí solamente que es rota el supinador y el pronador. No es rosa, sí, sino que rota. Sí, perdón, fue un error de... No hay problema. A veces cambia el programa, cambia las palabras. No hay problema, siga. Vale. Y luego está el músculo esfínter, que es el que disminuye el tamaño de un orificio. Y luego sigue el músculo tensor, que toma la parte rígida a una parte del cuerpo. Y por último está el rotador, que es el que rota un nodo alrededor en su eje longitudinal. Siguiente, por favor. Luego vamos por el número de tendones de origen. Como ya sabemos, el número de tendones es el tejido conectivo que une los músculos a lo que son el hueso. Entonces, el nombre de bíceps viene así porque tiene 2 orígenes. El tríceps porque tiene 3 y el cuádriceps, que es porque tiene 4. Siguiente, por favor. Y las últimas 2 características es la estructura cercana al músculo. En este caso tenemos el músculo temporal, que es el que está más cercano al hueso temporal. Y el último es el sitio en lo que origina e inserta el músculo. En este caso tenemos el esternocleidomastoideo, que se origina en lo que es el esternón y la clavícula y se inserta en la apófisis mastoides de lo que es el hueso temporal. Gracias. Buenos días. Siguiendo con la presentación, vamos a iniciar con los principales músculos esqueléticos. Esta información la encontramos en paneles y hay puntos importantes para que nosotros comprendamos esta información. ¿Puedes pasar la Tirsa?
Los paneles contienen los siguientes elementos. Tenemos el objetivo. El objetivo, este enunciado nos describe lo que tenemos que aprender del panel. Tenemos la reseña. Estos párrafos son una introducción general a los músculos, los considerados y hacen hincapié general a los músculos. Asimismo, la discusión destaca cualquier característica distintiva de los músculos. Tenemos los nombres de los músculos. Las raíces de las palabras indican cómo se denominaban los músculos, cómo se mencionaban antes. Y una vez que nosotros aprendamos los nombres de los músculos, se nos va a hacer fácil el aprendizaje. También contienen los orígenes, inserciones y acciones de cada músculo y la relación de los músculos con los movimientos. Estos ejercicios nos ayudan a organizar los músculos en cada región corporal considerando según las acciones que producen. Ok, tengan todos muy buenos días. Yo voy a continuar con la información y ahora hablaremos sobre la relación de los músculos con los movimientos. Estos ejercicios lo ayudarán a organizar los músculos de la región corporal considerada, según la acción que puedan llegar a producir. Posterior a ello tenemos la inervación. Esta sección enumera los nervios o al nervio que producen la contracción de cada uno de los músculos. En general, los nervios craneales se originan en la base del encéfalo e inervan pues, los músculos de la región cefálica. Por otra parte, tenemos los nervios espinales o nervios raquídeos que se originan en la médula espinal dentro de la columna vertebral. Estos inervan a los músculos del resto del cuerpo. Ahora vamos a hacer una distinción, que los nervios craneales se designan tanto con un nombre como con un número romano. En ejemplo de esto tenemos el nervio facial o el séptimo nervio, que pues como sabemos los números romanos, para denominar el 7 es una V con 2 letras y mayúsculas. Ahora, los nervios espinales se enumeran en grupos según el segmento de la médula espinal en el que nacen. Tal que así tenemos que la letra C o la abreviación se da por las cervicales o la región del cuello. La letra T como abreviación es la del torácico o la región del tórax. La letra L es la de la lumbar o región inferior de la espalda. La S es del sacro o la región de las nalgas. Un ejemplo de esto es la T1, que es el primer nervio espinal torácico. En el siguiente segmento tenemos las preguntas. Estas revisiones se relacionan específicamente con las de cada panel y adoptan la forma de preguntas de revisión, de razonamiento o de aplicación. Las correlaciones clínicas, que es algo bastante interesante para leer cada que nosotros vamos estudiando, se da en determinados paneles, incluyendo aplicaciones clínicas que exploran la relevancia clínica, profesional o cotidiana de un músculo en particular o su función mediante descripciones de trastornos o procedimientos clínicos. Por último, pero no menos importante, sino es la que más nos ayuda a nosotros a estudiar, tenemos que son las figuras. Las figuras de los paneles pueden presentar vistas superficiales, vistas profundas, anteriores y posteriores o mediales y laterales, para mostrar con mayor claridad posible la posición del músculo en el cuerpo. Ahora, entrando en el tema, ahora sí, vamos a mencionar cuáles son los principales músculos esqueléticos, empezando por la vista anterior. Siguiente, por favor. Acá tenemos la vista anterior, que esa, como decía mi compañero, nos va a ayudar a identificar a dónde está en cada músculo. Iniciamos con lo que es el cráneo. Tenemos acá solo los vamos a mencionar y más adelante mis compañeros van a explicar su origen, su inserción y sus acciones. Iniciando con el cráneo, tenemos aponeurosis epicraniana, tenemos el músculo temporal, tenemos el nasal. El nasal corresponde a la parte facial. Tenemos el ovicular de los ojos, el macetero, el ovicular de la boca, el depresor del ángulo de la boca, y en el cuello tenemos al esternocleidomastoideo, tenemos al
hioideo, plastimas. En la parte de los miembros superiores tenemos lo que es el trapecio, el deltoides, el tríceps braquial, el bíceps braquial, el braquial. Y en los antebrazos tenemos el braquidio radial, el flexor radial del carpo, el palmar largo. Y tenemos el flexor superficial de los dedos, el flexor cubital del carpo. En cuanto a las palmas, tenemos el músculo tenares y el músculo hipotenares. A los miembros superiores tenemos el tensor de la fosa lata, el ilíaco, tenemos el pectineo, el aductor largo, tenemos el bastón lateral erecto femoral, el vasto medial, tenemos lo que es el tendón rotulineano, la rótula, y en la parte de la pierna tenemos el soleo y el gastronemio. Ok, vamos a seguir con la vista posterior. Siguiente, por favor. Ahora, en la vista posterior vamos a ver varios músculos de los que ya se han mencionado, pero pues teniendo la vista de atrás del modelo anatómico, ¿verdad? Y los vamos a agrupar, pues bueno, en la cabeza, el cuello, la espalda, miembros superiores y miembros inferiores. En la cabeza tenemos, o el cráneo, tenemos la aponeurosis epicraniana, el occipito frontal o vientre occipital. En la región del cuello tenemos la vista posterior del músculo esternocleidomastoideo, el trapecio que inicia, bueno, luego lo van a ver, pero tiene parte en el cuello, en la parte posterior, y baja a la espalda. Luego tenemos, siguiendo con la espalda, tenemos el infraespinoso, el redondo menor, el redondo mayor, el dorsal ancho y el oblicuo externo en la vista posterior. También en los miembros superiores vamos a empezar con el deltoides, tenemos el tríceps braquial, también tenemos el braquio radial, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo, el acóneo, tenemos también el flexor cubital del carpo, el extensor cubital del carpo, el extensor de los dedos, también tenemos el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar. Ahora vamos a pasar a los miembros inferiores. En los miembros inferiores tenemos el glúteo medio, el glúteo mayor, el grácil al abductor mayor, el semitendinoso, el bíceps femoral, el tracto iliotibial, el semimembranoso, la fosa popltea, sartorio, el plantar, el gastrocnemio, que ya lo había mencionado mi compañera antes, el sóleo y el tendón calcáneo o tendón de Aquiles. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Yo les voy a hablar un poco de los músculos que hacen posible que tengamos expresiones faciales y esa gran variedad de gestos con los que nosotros podemos expresar nuestras emociones. Debido a ellos se localizan dentro de la capa subcutánea, tienen su origen en la fascia o el hueso del cráneo y se insertan en la piel. Entonces, debido a este tipo de inserción, hacen que muevan la piel en lugar de mover una articulación como habíamos estado viendo que nos hablaban los compañeros anteriores. Entonces mueven la piel en lugar de una articulación al momento de contraer. Entre los más importantes de este grupo se encuentran los que rodean los orificios, como en los ojos y en la boca, ya que estos funcionan como esfínteres. Cierran los orificios o dilatan los orificios para abrirse, según sea el gesto que nosotros vamos a hacer. Dentro de este grupo, siguiente por favor, dentro de este grupo también hay uno un poco atípico, que es el músculo occipitofrontal, que está compuesto en dos partes, ¿verdad? Una anterior, en la parte de la frente, ¿verdad? Y uno posterior, ¿verdad?
En la parte anterior es el que tracciona el cuero cabelludo hacia adelante, es el que eleva las cejas. No sé si me puede pasar la diapositiva, compañero. Entonces ahí lo vemos, ¿verdad? Es el occipito frontal. Este tiene dos partes. La primera, el de la que les estaba hablando, cubre el hueso frontal y tracciona el cuero cabelludo hacia adelante. Es el que eleva las cejas, arruga horizontalmente la piel de la frente y como cuando nosotros hacemos gesto de sorpresa, ¿verdad? Tiene una parte posterior que es el vientre occipital y eso tracciona el cuero cabelludo hacia atrás, se localiza sobre el hueso occipital y es el que pues mantiene unidas, ¿verdad? También la parte de los músculos faciales. También está formado por una aponeurosis epicraneal que cubre la superficie lateral superior del cráneo y mantiene unidas las dos porciones musculares que ya mencionábamos. Siguiente diapositiva. Sí, sí. Ahora les voy a hablar de los músculos específicos que hacen que podamos mover la boca. Siguiente diapositiva. Bien, este músculo es el orbicular de la boca. Y como ahí lo vemos en la imagen, es el que modela los labios al hablar, ¿verdad? Protruye los labios como al besar. Entonces, este funciona como un esfínter, ¿verdad? Porque cierra también los labios cuando nosotros vamos a hacer algunos gestos. Siguiente diapositiva. Para que Perdón, compañeros, en el panel hay varios músculos. ¿Ustedes traen para desarrollarlos todos? Sí. O sea, cigomático, mayor, menor, sí. El elevador del labio superior y todos estos. Sí. Fíjense que yo pensé que les había explicado. En la guía a ustedes les ponen los nombres específicos de los músculos que deben de desarrollar. Porque, pues sí, son aproximadamente unos 700 músculos. Entonces, el objetivo es de que solo vamos a ver el origen, la inserción y la acción de los músculos que dice la guía. Entonces, por ejemplo, en los músculos de la cabeza que producen expresiones faciales, solo están el occipito frontal, que ya nos lo explicó, el orbicular del ojo y el bucinador. Solamente esos tres. Luego están los que mueven la mandíbula e intervienen en la masticación y el habla, que sería el macetero y el temporal. Si gustan, vamos revisándolos así, ¿verdad? Porque, bueno, aquí dice la compañera que esos traen, pero bueno, incluido el orbicular de la boca, ¿verdad? Pero en la guía que yo tengo no me sale. Entonces, no entraría en la evaluación. Pero bien, si ustedes se han basado en los músculos de la guía, sigamos así. Sí, entonces, licenciada, vamos a ir viendo solo de manera rápida como para conocerlos y nos vamos a detener solamente en el bucinador a explicarlo. Compañera, por favor, siguiente diapositiva. Esto está en el panel 11A, ¿verdad? Ahí podemos ver el labio superior, el elevador. Siguiente, por favor. Y ahí también nos dice el origen y la inserción. Siguiente. Igual es el elevador del ángulo de la boca, ¿verdad? Que sería en los extremos. Siguiente, por favor. El cigomático mayor, ¿verdad? Sí es bien importante, es se origina del hueso cigomático y se inserta en la piel del ángulo de la boca y el orbicular de la boca. Y es el que arrastra en sentido superolateral el ángulo de la boca como al sonreír. Siguiente, por favor.
Ese igual es el cigomático menor, está más abajo que el mayor. Siguiente. El depresor de la boca, que es el que nos hace hacer ese gesto de puchero. Siguiente. Ese es el mismo, solo que ya he explicado. Siguiente diapositiva. Siguiente. Okay, ahí sí vamos a hablar un poquito del bucinador, que como nos decía la licenciada, es de los que más presenta la guía. El músculo bucinador forma las porciones musculares principales de las mejillas. Este músculo es atravesado por una glándula salival que se llama la glándula parótida, que llega a la cavidad bucal, ¿verdad? Se llama así, este músculo recibe este nombre porque comprime las mejillas al soplar, ¿verdad? Y funciona o hace uso de él al silbar, al soplar o al succionar. Y también es bien importante, interviene en la masticación. Tiene su origen en la apófisis alveolar del maxilar, de la mandíbula, y que se extiende desde la apófisis pterigoides del hueso esfenoidal hasta la mandíbula. Tiene la inserción, ¿verdad? Su origen, o sea, el otro extremo en el orbicular de la boca, ¿verdad? Que ya como vimos es el circular a los labios, y la acción que tiene, como ya dije, es que comprime las mejillas, contrae los dientes, los labios, y arrastra en sentido lateral el ángulo de la boca. También colabora mucho, es muy importante en la masticación y a mantener los alimentos entre los dientes cuando nosotros estamos consumiendo nuestros alimentos. Siguiente diapositiva. Bueno, el músculo risorio, otro importante, como su nombre lo dice, a la hora de expresar una sonrisa. Siguiente diapositiva. Como el cuadro nos decía, el último de los que tienen que ver con la boca es el mentoniano, ¿verdad? Y con esto terminaríamos la parte de los músculos de la boca. Mi compañero les seguirá explicando los que tienen que ver con los ojos. Sí, buenos días a todos. Ahora voy a hablarles un poco más breve sobre los músculos de la cabeza que mueven los glóbulos oculares. Estos músculos los vamos a conocer como los músculos extrínsecos de los globos oculares, porque se originan fuera de los globos oculares, en la órbita, y se insertan todos en la superficie externa de la esclerótida, o sea, la parte blanca de nuestros ojos. Estos músculos son bien especiales porque se encuentran entre los músculos esqueléticos con la contracción más rápida y el control más preciso del cuerpo. Para resumir un poco la presentación, tenemos que estos músculos los vamos a dividir en tres pares: el recto superior e inferior, el recto lateral y el recto medial, y el oblicuo superior y el oblicuo inferior. El siguiente. El segmento superior, que mueve el globo ocular hacia arriba y en sentido medial, o sea, hacia el medio. Siguiente. El recto inferior, que cumple una función similar, mueve el globo ocular hacia abajo y luego hacia el medio. Siguiente. El recto lateral, que mueve el globo ocular en sentido lateral o en abducción. Siguiente, por favor. El recto medial, que va pegado a la superficie medial de nuestro cuerpo, que mueve el globo hacia el sentido medial. Siguiente. El oblicuo superior, que mueve los globos oculares en sentido inferior, como en una depresión hacia abajo, y lateral, y permiten las rotaciones a sentido mediales. Siguiente, por favor. Y el oblicuo inferior, que permite una elevación del glóbulo ocular y lo rota lateralmente. Siguiente. Y este es otro importante, el elevador del párpado superior, porque este
el tendón de este no se inserta en el glóbulo ocular, sino que se inserta en el párpado superior. Y la función principal que tiene es de llevar los párpados superiores para poder abrir los ojos. Y esa sería mi participación. Muchas gracias. Y sigue la presentación. Bien, buenos días. Continuando con la información, pues vamos a hablar sobre los músculos que mueven la mandíbula e intervienen en la masticación y el habla. Solo permítame, quiero activar la cámara porque no sé, no. Licenciada, no sé si habría algún problema que no me active la cámara porque no me da la opción, no sé por qué. Bueno, no hay Está bien. problema. Ok, Puede perfecto. continuar así. Bueno, muchas gracias. Entonces, continuando con la información, podrían pasar la diapositiva. Gracias. Bueno, dice que el músculo de la masticación son músculos que proporcionan el movimiento maxilar entre la articulación temporomandibular. Pues existen 4 pares de músculos, 3 de ellos cierran con fuerza la mandíbula e intervienen en la masticación y el habla. Veremos la localización de estos músculos y su función, las cuales, pues, los músculos son el macetero, el temporal, pterigoideo medial y el lateral. Siguiente, por favor. Primeramente, veremos el macetero. Pues el macetero es un músculo de la cara, es uno de los músculos que pertenecen a la función de la masticadura, la cual nos ayuda a hacer una oclusión bucal, es decir, nos ayuda a cerrar la boca. Este músculo contiene 2 fascículos y se origina desde el hueso cigomático y el arco cigomático y se inserta en la mandíbula en el ángulo inferior. Por ende, nos ayuda al movimiento de la mandíbula. Este músculo está inervado por el nervio trigémino. Siguiente, por favor. El temporal, músculo temporal. Su inserción es la fosa temporal superiormente en la línea temporal, inferior y anteriormente en el hueso cigomático. Este músculo presenta 3 tipos de fibras, las cuales son fibras anteriores, las cuales se encargan del ascenso o elevación de la mandíbula. Las otras son las fibras posteriores y horizontales, las cuales se encargan de la reducción de la mandíbula, haciendo así posible el movimiento de la masticación, produciendo movimientos de la mandíbula a nivel de articulación temporal mandibular. Siguiente, por favor. Bien, veremos el pterigoideo medial o también conocido como músculo pterigoideo interno. Es un músculo grueso cuadrilátero que está situado junto al músculo pterigoideo lateral. Se extiende desde la fosa pterigoidea hasta el ángulo de la mandíbula. Este músculo está compuesto por 2 cabezas. Su mayor parte surge como una cabeza profunda y la cabeza superficial se origina a partir de la tuberosidad maxilar. Su inserción es la parte posterior de la superficie medial de la rama y el ángulo de la mandíbula. Su inervación es el nervio pterigoideo medial y su irrigación arteria maxilar. En conclusión, su función es elevar la mandíbula proporcionando pequeños movimientos laterales. Veremos ahora el pterigoideo lateral. Bien, también es conocido como músculo pterigoideo externo. Este músculo es corto y grueso, aplanado transversalmente. Su forma, la cual la base pertenece al cráneo y su vértice, la encontramos en la articulación temporomandibular. Está articulado desde la región infratemporal y se extiende desde la apófisis pterigoide hasta el cuello de la mandíbula. Este músculo presenta 2 fascículos, uno superior y el otro inferior. Su origen es el del ala mayor del hueso, esfenoides, y su inervación está dada por el nervio pterigoideo. Muchas gracias, hasta ahí llegaría con mi información. Ahora vamos a hablar sobre los músculos del tórax que colaboran a la respiración. Pásala, por favor.
Los músculos respiratorios lo que harán es alterar el tamaño de la cavidad torácica, lo que afecta la presión en los pulmones y determinan estos la inhalación y la exhalación. El músculo más importante es el diafragma. Entre otros músculos son los intercostales externos y los intercostales internos. El diafragma muscular es el principal de la respiración, que tiene múltiples orígenes, que son la apófisis sifoide, los cartílagos costales, las porciones adyacentes de las costillas inferiores y sus discos. El diafragma posee una superficie superior convexa que forma el piso de la cavidad torácica. Su inervación contiene los axones de los nervios principales cervicales C3 y C5. Pásala, por favor. Los intercostales externos vienen del borde inferior de la costilla superior y estos van al borde superior de la costilla inferior. Su inervación es por los nervios espinales torácicos T2 y T12. Pásala, por favor. Pásala, por favor. Los intercostales internos, esos vienen del borde superior de la costilla inferior y van al borde inferior de la costilla superior. Y su inervación son en nervios espinales torácicos T2 y los T12. Pásalo, por favor. Los músculos del tórax y la ventilación. Pásalo, por favor. Ahora vamos a ver los músculos del tórax. Ahí podemos ver el diafragma con sus múltiples orígenes y sus dos inserciones en tendón central. También tenemos los intercostales internos y los intercostales externos. Aquí se ve la dirección de los internos y se ve la dirección de los externos. Los músculos del tórax que colaboran con la respiración, en eso vamos a tener los músculos intercostales que también sus fibras van en direcciones opuestas, como el oblicuo interno y el oblicuo externo. Los intercostales internos también nos ayudan a disminuir el espacio, al igual que los externos. Pásala, por favor. Aquí vemos el diafragma y alcanzamos a ver un poquito de los intercostales externos y los intercostales del diafragma, con sus características más importantes, que es un músculo que tiene un tendón central donde se va a apoyar el pericardio del corazón y también va a tener sus orificios por donde va a pasar la vena cava, que es la vena inferior del esófago, la arteria aorta, el hiato ártico y el hato esofágico y el yato de la vena cava inferior a diferentes niveles. Pásala, por favor. Pásala, por favor. Aquí está otra vista inferior del diafragma, que es donde se ve cómo atraviesa la vena cava inferior y cómo atraviesa el esófago con su nervio funcionario vago y cómo atraviesa también la aorta. Esto sería todo por mi parte. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí, escuchamos. Okay. Bueno, tengan todos muy buenos días. Ahora yo les voy a empezar a hablar sobre los músculos del cuello que mueven la cabeza. Como objetivo tenemos describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos de la cabeza. Para entrar un poco en contexto, voy a dar como el significado de inserción, acción e inervación en este campo. La inserción muscular es cuando, para la redundancia, los músculos se unen a los huesos en los sitios denominados inserción de origen e inserción terminal. La acción consiste en generar una tensión muscular igual a la magnitud de la resistencia externa, de forma que la longitud del músculo no varía. Y la inervación es aquella que nos informa de la posición de nuestro cuerpo en el espacio del grado de concentración de la musculatura.
El equilibrio y el movimiento de la cabeza sobre la columna vertebral involucran la acción de varios músculos cervicales. Sabemos que la cabeza se une a la columna vertebral en la articulación atlanto-occipital formada por el atlas y el hueso occipital. Solo como paréntesis, todo esto se va a enseñar en una imagen más adelante, más detallado. Ejemplo, el actuar en conjunto o bilateralmente, la concentración de los dos músculos esternocleidomastoideos o ESM. Flexiona la porción cervical de la columna vertebral y la cabeza. Cuando actúan de forma aislada o unilateralmente, cada músculo esternocleidomastoideo flexiona y rota la cabeza en sentido lateral. Cada ESM está formado por dos vientres. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. La separación de los dos vientres es variable. Por consiguiente, es más evidente en algunas personas que en otras. También es más evidente cerca de las fijaciones anteriores de la posición anatómica. Los dos vientres se insertan como la porción external y la porción clavicular del SM. Los vientres además funcionan de manera diferente. El espasmo muscular de los dos vientres causa síntomas diversos. Estos serían la contracción bilateral de los músculos semiespinoso de la cabeza y esplenio de la cabeza y longuísimo de la cabeza extienden la cabeza. Sin embargo, cuando estos músculos contraen en forma unilateral, sus acciones son diferentes y consisten sobre todo en la rotación de la cabeza. Siguiente, por favor. El músculo esternocleidomastoideo es un reparo anatómico relevante que divide el cuello en dos triángulos importantes, el anterior y el posterior. El triángulo anterior está delimitado en el plano superior por la mandíbula, en el plano medial por línea media cervical y en el plano lateral por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. El triángulo anterior se subdivide en tres partes de triángulos: los submandibulares, los carotídeos y los musculares. Dentro del triángulo anterior se encuentran los ganglios linfáticos, los submentonianos y los submandibulares. Se encuentran también las glándulas submandibulares y parte de la glándula parótida, que es la de las salivales, me parece. Está la arteria y las venas faciales, las arterias carótidas, la vena yugular interna, la glándula tiroides y los músculos infraoídeos, perdón. También se encuentran los nervios craneales, que son los glosofaríngeos, que son vago, accesorio e hipogloso. Siguiente. También el triángulo posterior está limitado en el plano inferior por la clavícula. En el plano anterior por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y en el plano posterior por el borde anterior del músculo trapecio. El triángulo posterior está subdividido en dos triángulos, el occipital y el supraclavicular. Y dentro de este triángulo podemos encontrar parte de la vena subclavia, la vena yugular externa, los ganglios linfáticos cervicales, el plexo braquial y el nervio accesorio. Ahí termino yo. Gracias. Buenos días. Para continuar con los músculos del cuello, vamos a describir primero el esternocleidomastoideo. Este es un músculo que tiene su inserción en la apófisis mastoide y la mitad lateral de la línea nucal superior. Inerva con la raíz espinal de
de la C2 y de la C3. Ese músculo nos ayuda a la flexión y en la rotación laterales de la cabeza y de manera que la cara gire superiormente del lado opuesto. Tiene su origen en la porción external del manubrio del esternón y en la porción clavicular del tercio medial de la clavícula. Para describir mejor este músculo, vamos a ver un pequeño video a continuación. El siguiente, por favor. Durante este vídeo vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo. Es un músculo de gran extensión que se encuentra en la región anterolateral del cuello, debajo de la piel, ya que es superficial. Lo podéis agarrar fácilmente, es un referente anatómico, debido a que divide el cuello en triángulos. Este músculo une el cráneo con el esternón y la clavícula, a la vez que protege importantes paquetes neurovasculares y linfáticos para que no queden expuestos a daños. Se origina en dos cabezas. La cabeza esternal, que es la más medial y se fija en el manubrio esternal, y la porción clavicular, que se adhiere al cuarto medial de la superficie superior de la clavícula. Las dos cabezas musculares se fusionan en un solo vientre muscular que se dirige hacia arriba y lateralmente. Luego, ese único vientre se inserta en la apófisis mastoides del hueso temporal y a la porción anterior de la línea nucal superior. Muchas veces a este músculo se le llama esternocleido-occipito-mastoideo o con la abreviatura ECOM. Ya veis que su nombre está compuesto por el nombre de todos los sitios donde se inserta: esternón, clavícula, occipital y mastoides. Las dos cabezas están separadas por una depresión superficial triangular, la fosa supraclavicular menor. Ahora vamos a ver cómo trabaja. Cuando el punto fijo es el tórax, la contracción unilateral del músculo esternocleidomastoideo genera una rotación de la cabeza hacia el lado opuesto de su contracción, una inclinación lateral hacia el lado de su contracción y una extensión. Ahora desde atrás vamos a volver a ver los tres movimientos que genera la contracción del ECOM. Una rotación de la cabeza hacia el lado opuesto de su contracción, una inclinación lateral hacia el lado de su contracción y una extensión. Cuando la contracción es bilateral, se contraen simultáneamente los dos ECOM, se produce una extensión de la cabeza, acentuando la lordosis cervical. Cuando el punto fijo es el cráneo, participa en la inspiración, cuando es forzada, elevando el esternón y las clavículas. Por tanto, también es un músculo inspirador accesorio. Si estudiamos su inervación, vemos que está inervado por la rama externa del nervio accesorio o nervio espinal. El nervio accesorio corresponde al 11 par craneal y su función es netamente motora. Bueno, continuamos con el siguiente músculo. La siguiente, por favor. Aquí encontramos el semiespinoso de la cabeza. Este tiene su origen en el apófisis articular de la vértebra C4, de la vértebra C6 y el apófisis transversal del C7 y del T7. Su inserción es en la zona... Perdón, Yancy, ¿Sí? muchas gracias. Mire, si gusta estos músculos que no están en la guía, podemos avanzarlos un poquito más rápido, ¿verdad? Porque de los que mueven la cabeza, la guía solo les pide el esternocleidomastoideo, que ya lo desarrollaron. Entonces, si gusta, avanzamos a los del abdomen. Bueno, está bien entonces. Por cuestión de tiempo, gracias. Gracias. Puede seguir pasando las diapositivas, ¿verdad? Para que los compañeros lo vean.
todos los músculos, pero sí empecemos la descripción cuando llegamos a los del abdomen. Buenos días. Les voy a hablar sobre las acciones de la columna vertebral. Primeramente, la pared abdominal anterior está formada por lo que es piel, fascia y 4 pares de músculos, que estos son oblicuo externo e interno del abdomen, el transverso del abdomen, el músculo recto del abdomen y el músculo cuadrado lumbar. Siguiente diapositiva, por favor. El músculo oblicuo externo del abdomen también se denomina oblicuo mayor y ocupa la cara superficial y lateral del abdomen. Su origen es en la cara lateral de las costillas 5 a la 12. Las acciones sobre la columna vertebral son que de forma bilateral realiza flexión y flexión lateral y de forma unilateral realiza rotación de la columna. Siguiente, por favor. El músculo oblicuo interno del abdomen también se denomina oblicuo menor y ocupa la cara más interna del músculo oblicuo mayor y es más pequeño que este. Su origen está en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal y en la fascia toracolumbar. Sus acciones con la columna vertebral son que de forma bilateral realiza flexión y flexión lateral y de forma unilateral realiza rotación de la columna vertebral. Siguiente. El músculo transverso del abdomen es el músculo más profundo y ocupa la cara interna abdominal. Su origen está en la cresta ilíaca, en el ligamento inguinal, en la fascia lumbar y cartílago de la costilla de la 5 a la 10. Y sus acciones con la columna vertebral son que de forma bilateral realizan flexión y flexión lateral y de forma unilateral realizan rotación de la columna vertebral. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. El músculo, bueno, se pasó una, pero el músculo recto del abdomen es un músculo par que contribuye a mantener la posición erecta y a mantener las vísceras en su posición. Su origen está en la cresta y la sínfisis del pubis. Sus acciones sobre la columna vertebral son flexión y flexión lateral. Y siguiente. El músculo cuadrado lumbar se encuentra en la cara posterolateral del abdomen. Su origen está en la cresta ilíaca y ligamento iliolumbar. Las acciones sobre la columna vertebral son extensión y flexión lateral de la columna vertebral. Y hasta aquí mi participación. Gracias. Podemos continuar, compañeros, ya ese prácticamente es el último grupo muscular de esta guía. Hola, perdón, Nick, es que tuve que hacer otra recarga porque no me alcanzaban los datos, pero ya, aquí estoy. Bueno, voy a hablar de los músculos del tórax que mueven la cintura escapular. Bien. No, la primera, por favor. Bien, la función principal de los músculos que mueven la cintura escapular, o sea, hablamos del hombro que tiene la clavícula, la escápula y el húmero. La función es estabilizar la escápula. Estos músculos movilizan la escápula para aumentar la amplitud
la amplitud del movimiento. Por ejemplo, no sería posible mover el brazo por encima de la cabeza si la escápula no se moviera con el húmero. Pasa a la siguiente, por favor. Vaya, los músculos que mueven la cintura escapular los podemos clasificar en dos tipos, que son los músculos torácicos anteriores y los músculos torácicos posteriores. Los músculos torácicos anteriores están compuestos por el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. Y los músculos torácicos posteriores están compuestos por el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides mayor y romboides menor. Pasa a la siguiente, por favor. Los músculos torácicos anteriores. Como ya había dicho, ¿verdad? Están compuestos por el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. El subclavio es un músculo pequeño con forma cilíndrica localizado por debajo de la clavícula. Este se extiende desde la clavícula hasta la primera costilla. Su acción es que deprime y mueve en sentido anterior la clavícula y también ayuda a estabilizar la cintura escapular. Y su inervación es el nervio subclavio. El pectoral menor es un músculo delgado, plano, triangular, localizado por debajo del pectoral mayor. Su origen es segunda, quinta, tercera, quinta o segunda y cuarta costilla. La acción del pectoral menor es que abduce la escápula y la rota hacia abajo. Y su inervación es el nervio pectoral medial. El serrato anterior. Este es un músculo grande, plano, en forma de abanico, localizado entre la octava o novena costilla superiores. Su acción es que abduce la escápula y la rota hacia arriba y su inervación es el nervio torácico largo. Pasa a la siguiente, por favor. Ya. Luego están los músculos torácicos posteriores. Está compuesto por el trapecio, el elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor. El trapecio es una lámina muscular grande, plana, triangular que se extiende desde el cráneo hasta la columna vertebral. Este se origina en la línea nucal superior del hueso occipital, ligamento nucal y apófisis espinosas de C7 a T12. Su inserción es en la clavícula y acromión y espina de la escápula, y su inervación es el nervio accesorio y nervios espinales cervicales de C3 a C5. El elevador de la escápula. Músculo angosto elongado de la porción posterior del cuello. Se origina en la apófisis transversas de C1 a C4 con la acción de que eleva la escápula y la rota hacia abajo. Su inserción es el borde vertebral superior de la escápula y su inervación es el nervio dorsal de la escápula y nervios espinales cervicales de C3 a C5. El romboides mayor se origina en la apófisis espinosa de T2 a T5, eleva y aduce la escápula y la rota hacia abajo. Este también estabiliza la escápula. Su inserción es el borde vertebral de la escápula por debajo de la espina y su inervación es el nervio dorsal de la escápula. Luego está el romboides menor. Se origina en la apófisis espinosa de C7 a T1 y eleva y aduce la escápula y la rota hacia abajo. También estabiliza la escápula. Su inserción es el borde vertebral de la escápula y el romboides menor, a diferencia del romboides mayor,
es que el romboides mayor está por encima de la espina y su inervación es el nervio dorsal de la escápula. Pasa a la siguiente, por favor. Los diversos movimientos de la escápula son elevación, depresión, abducción, aducción, rotación hacia arriba y rotación hacia abajo. Pero para comprenderlo mejor, veámoslos como con ejemplos. Por ejemplo, la elevación es al encoger los hombros o elevar un peso por encima de la cabeza. La depresión la podemos ver como al tirar de una cuerda unida a una pelota hacia abajo. La abducción puede ser como al remar. La rotación hacia arriba la podemos ver como al saltar y juntar los brazos por encima de la cabeza al mismo tiempo. Y la rotación hacia abajo se puede ver como cuando un gimnasta sostiene el peso de su cuerpo sobre las manos en las barras paralelas. Y ya, eso sería todo. Muy bien. Sí, muchas gracias a ustedes. Mónica Aguilar. Sí, licenciada, ahorita solo vamos a pasar un link de un jueguito de 8 preguntas, cada una de 20 segundos nada más, para prueba de ellos. Ah, vaya, perfecto, perfecto. Qué bueno. Para que ellos lo puedan hacer, ¿verdad? Ahí hemos puesto el enlace, ya les mando el código ahorita.